Buenas noches. Muchas gracias por venir este jueves 10 de abril. Está lloviendo, hace un poco de frío. Siempre es a veces complicado llegar hasta la Mariscal si venimos de más al norte o más al sur. Esta noche en este Club Crítico pues vamos a tener la participación de Cristian Martínez, que ha aceptado pues acompañarnos acá. Lo voy a presentar de inmediato. Agradezco a Abdón Mubidia, que nos acompaña esta noche, que ha sido nuestro apoyo varias de estas noches que estamos acá. A Roger, a Jos, que son antiguos compañeros, profesores. Alejandro, a Yesenia, que son amigos que han venido, a los amigos de Cristian, que están acá también, les agradezco mucho. Entonces voy a presentarlo brevemente a Cristian. Cristian Rodrigo Martínez Bastidas, Quito, Ecuador, 1994. Es licenciado en Ciencias de la Educación, mención Ciencias del Lenguaje y Literatura por la Universidad Central del Ecuador. Es máster universitario de Escritura Creativa por la UNIR. Ha publicado una selección de poemas que forman parte del libro Antología del Taller de Escritura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2018-2020. Asimismo, ha publicado el poemario Flores con la firma española Ediciones Oblicuas en 2022. En el ámbito narrativo ha publicado el cuento El último Lamed Gufnik a manera de mención honorífica en un concurso organizado por la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la UCE de 2018. Actualmente se desempeña como docente de lenguaje y literatura en educación secundaria. Bueno, este es un libro publicado en El Conejo recientemente, voy a buscar por aquí el año, en 2025, este libro acaba de salir entonces. Ya, bueno, voy a dejarte... Esta es una novela. Este de acá es el que me nombró ahí de poesía. Es en cambio con una editorial independiente de España. Bueno, vamos a pedirle a Cristian que nos lea. Luego yo también que nos dé unos 10, 15 minutos del tiempo que él quiera pues tomarse. Y bueno, tenemos también la revista que es la que organiza este encuentro. Les he puesto ahí los números. Hacemos con Giovanni, con César, que también nos ayuda. Cuesta $1, entonces si quieren llevarse una revista, pues les agradecemos también. Y adelante. Listo. Me pasan por favor el librito. Bueno, hasta mientras, un poco como una explicación. El texto es una novela, pero se trabajó con la idea de la hibridación, entonces incluye varios géneros. Dentro de esos géneros está el cuento se abarca bastante dentro de la novela, porque, bueno, hablando un poquito de la trama, la idea es de que es un personaje que ni siquiera tiene nombre, toda la novela se lo trata como el personaje. El punto es que desde el punto de vista del narrador, que es un narrador en primera persona pero del plural, se trata de adivinar qué quiere hacer este personaje, porque solo se lo ve a él, dentro de un cuarto, frente a una computadora con una pantalla en blanco. Entonces asume el narrador que quiere escribir algo, porque está frente a una pantalla en blanco. Asume que este personaje quiere escribir algo y desde el punto de vista del narrador se van creando como varias aristas de qué podría escribir, un poco analizando qué ve en el cuarto, porque se manejan varias perspectivas, entonces tipo como los planos en el cine. Entonces un plano cenital que se le ve solo la parte de la cabeza de arriba, un plano de frente, entonces distintos planos, y el narrador va como adivinando qué podría escribir este sujeto que está ahí sin hacer nada. Entonces el narrador se plantea que hay que ver qué tiempo ha pasado este personaje sentado ahí frente a esa pantalla en blanco. Por eso los capítulos van por horas hacia atrás, porque el narrador intenta adivinar primero qué quiere escribir este sujeto y segundo qué tiempo está ahí sentado. Total que se da una vuelta de unas 12 horas y el personaje que ya les digo nunca tiene nombre, nunca hace nada.
Y a partir de ese no hacer es de que el narrador empieza a inventar qué puede escribir. Y en ese sentido de qué puede escribir se manejan varios cuentos, hay un poco de diario. Claro que todo es ficción, ¿no? A veces el diario estamos acostumbrados a que sea algo real, sin embargo son fragmentos de diarios ficticios. Entonces se plantean varios géneros a través de esa suposición. ¿Qué podría escribir este personaje que está ahí encerrado en ese cuarto? Y en ese sentido voy a permitirme leer una de esas posibilidades de escritura que el narrador plantea, ¿no? Quizás el personaje quisiera escribir esto. Entonces hay cuentitos así insertados dentro de la narración de la novela, como también al pie de página, de las, como digo, posibilidades de este personaje. Así es que me voy a permitir leer una de esas posibilidades que bueno, tiene como título Azul y nada. Azul y nada en una sola palabra, no separado azul y nada, sino azul y nada, una sola palabra. Me permito leer. Azul y nada. El mundo se conecta de formas extravagantes, intrincadas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, una cochinilla de carmín con la repentina obsesión de alguien por tener una casa monocromática? Pigmentación que finalizará cuando X termine de pintar todo el interior de azul. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la muerte de 80.000 personas con la noche estrellada de Van Gogh? O una nota suicida con el hecho de que la madre de alguien está a punto de visitarlo en su casa azul para entregarle la santa imagen de un Cristo sosteniendo un corazón rojísimo, más rojo todavía estando erizado de puñales. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el hecho de que X comience a olfatear en su casa un inexplicable y delicado olor a almendras quemadas? ¿No ha empezado con el primer brochazo de azul de Prusia sobre el blanco hueso de sus paredes? Antes de empezar, siente el impulso de escribir algo, así que busca en el bolsillo trasero de su pantalón azul sin encontrar. Busca en el bolsillo interno incrustado en la seda azul del interior azul de su leva azul y extrae un tabaco azul. Debe ser de menta. Lo enciende con su fosforera azul. Pero, ¿qué tiene que ver eso con escribir? Tal vez es una especie de rito o es solamente otro de los azares de la realidad. ¿Qué tiene que ver los tabacos con la escritura? Mientras fuma, atraviesa su casa sorteando los muebles azules de la sala, pasa por la cocina azul y entra en su habitación, todavía blanca. Se sienta frente a su escritorio azul, en su silla azul, abre su laptop azul y empieza a escribir con letra azul. Escribe algo como: soy una religión sin Dios, una capilla el lunes por la mañana. Que no vengan a mí ni los ricos ni los pobres, ni los niños ni los viejos, ni los dichosos ni los desdichados, ni los sabios ni los imbéciles. Que no vengan a mí los felices ni los tristes, que se queden a orar en las orillas como quien se queda siempre al borde de las cosas, como un tumor benigno, que se arrodillen fuera, con su frente al este, marcado por un caleidoscopio. Soy una religión cuya única plegaria es: voy a creer en Dios cuando pueda verlo y escupirle en la cara. Solo entonces, cuando sepan que el cielo no es verde como dice el tiempo, ni azul como dice la vista, cuando sepan que el cielo es púrpura y puedan creer en su propia inexistencia, cuando crean y sientan el mundo entero dentro de sí mismos como algo que tiene que estallar, entonces toquen la puerta y sabrán que nunca hubo una, solamente una ventana por la que siempre será grato salir a pasear. Termina de teclear las teclas azules mientras apaga su tabaco azul y piensa en la imposibilidad de pintar un Van Gogh sin el azul de Prusia, en el suicidio, en la visita de su madre, en el Cristo del corazón rojo, en las cochinillas de carmín, sin cuya sangre no había existido el azul de Prusia, sin el cual no hubieran muerto 80.000 judíos en campos de concentración nazis, en cámaras donde el aroma que predominaba antes de la muerte era el de las almendras quemadas, porque a eso huele la asfixia,
producto de mezclar azul de Prusia con ácido sulfúrico, mezcla con la cual X se apresta a dar color al último lugar que queda en blanco en su casa. La relación entre las cochinillas, el azul de Prusia, la imposibilidad de pintar un Van Gogh, el suicidio, un Cristo de corazón rojo, la visita de una madre, el aroma a almendras quemadas, es el cerebro de X. Este malsano órgano que piensa en el azul y en la nada, piensa en la muerte como una mujer azulinada y piensa en que cada cerebro humano es una religión sin Dios, una prueba de que hacemos todo con las mejores intenciones y los peores resultados. Piensa en ello mientras da los últimos brochazos de azul de Prusia potenciado con ácido, mientras empieza a sentir taquicardia, dolor de cabeza, olor de almendras quemadas y se desvanece. Desde el suelo, su último contacto con la realidad, como la conocemos, es el sonido de unos tacos acercándose a su cuarto hasta que se vuelve en silencio para dar paso a una sinfonía de llantos, que inicia justo después del sonido de un marco de cristal estrellándose en el suelo. Lo último que mira tiende a creer que el personaje es un tipo un poco ermitaño, ¿no? Un tipo un poco huraño, y desde ahí plantea esta situación del encierro, ¿no? Y también con el azul que tiene un poco esa concepción, ¿no? Al momento de que uno piensa en el análisis que se le da a veces a la colorimetría, tiene también esa acepción, ¿no? Quizás del solitario. Ahí está, por ejemplo, lo de este poemario azul de Rubén Darío, ¿no? y la relación con el modernismo y toda esta situación del aislamiento, de la cuestión del por qué estar y por qué no estar. Entonces, un poco esa era la visión de ese pequeño texto. No sé si podrías leer de nuevo el último, desde aquí, desde el suelo. Antes, ¿por qué le llamaste fractal? Fractal. Lo que pasa es que fractal, bueno, desde la matemática sale de Mandelbrot, que tiene esa idea de que todo se repite a menor escala hasta el infinito. En la misma proporción, hasta el infinito. Entonces la idea es de que este sujeto que no sabemos quién es, de algún modo es todos. Un solo ser humano que es todos repitiéndose a diferentes escalas, o quizás con la misma proporción, o por qué no, a diferentes escalas, y eso hace que se multiplique, que no sea uno, sino que sea varios. Entonces de ahí la idea de fractal, porque es un personaje que primero, por eso mismo no tiene nombre, porque es la idea de darle al lector ese sentir de que no es un individuo, es todos los individuos. Y que de algún modo el mundo no se descompone por ese miedo que tenemos a que nada pase, ¿no? Y seguimos, repite las mismas cosas porque tememos que nada pase, que nada sucede. Somos como adictos a que pase algo. Por eso nos levantamos, ¿no? Todos los días nos seguimos levantando, seguimos haciendo cosas porque queremos que algo pase. Entonces es un poco eso lo del fractal, ¿no? De irse dividiendo en varias personalidades, en varias situaciones, en varios contextos. Era un poco esa la idea del fractal. No sé si podrías leernos el final desde el suelo. Ya. Y podrías leernos algo más del libro. Ya. Desde el suelo, su último contacto con la realidad, como la conocemos, es el sonido de unos tacos acercándose a su cuarto, hasta que se vuelve en silencio, para dar paso a una sinfonía de llantos, que inicia justo después del sonido de un marco de cristal estrellándose en el suelo. Lo último que mira es el Cristo del corazón rojísimo y erizado de puñales. Lo último que piensa es que la santa imagen sería mejor, el mundo sería mejor si aquel corazón fuese azul. Eso les digo, son como varios textos incrustados ahí, algunos a pie de página, otros dentro de la misma novela. Entonces a veces, por eso también lo de fractal, ¿no? Hay cositas que se repiten en varios de los cuentos, porque la idea no era solo de fondo, sino también de forma, ¿no? Pues hay frases que se van repitiendo a lo largo de los cuentos, hay cositas que están ahí concatenadas. Déjame ver cuál. Ya. ¿Y el protagonista quién es? Más bien diría no es. Lo que pasa es que por eso mismo toda la novela se lo trata como el personaje.
porque el narrador, desde el nosotros, que es un narrador en primera persona del plural, la idea es que la primera persona del plural le haga sentir al lector que es el lector quien va descubriendo o intenta descubrir quién es el personaje. Pero en realidad nunca se sabe, porque el personaje nunca hace nada. En toda la novela... El narrador no puede ser el personaje, porque estamos viendo a través de él. Él es el que nos da la pauta de que, incluso el hecho de inventar historias. Y bueno, podría ser una forma de asimilar. Claro, pero, o sea, más o menos la intención era esa, ¿no? De usar el nosotros como voz narradora para que el lector sienta que es él el que va adivinando un poco quién es este personaje, que al final no lo consigue, porque ya digo, el personaje es un tipo que incluso llega a orinarse, a cagarse encima. La primera página. La primera página, ya. La primera página, dicen. Están por horas, ¿no? Las horas van de un poco como de retro, entonces a 4:59 a 4 AM. Dicen, he aquí el personaje. No es posible iniciar de ese modo. No una buena historia. Una mala tampoco. Entonces, ¿qué? Un punto de vista, un plano, primerísimo primer plano, la coronilla, el pie que camina sobre la arena sin nunca dejar huella, la huella, el occipucio. Desde dentro, la lengua, sin palabra, pero con voz. Sin voz no hay historia, ¿o sí? No. ¿Es posible? ¿Por qué no? Levanten o no la caja, hagan lo que hagan, no miren al gato. Sí, es posible. Sin mirar al gato, es posible. Ahora somos la caja, al menos la figura plana, cuadrada del cartón, sin voz, sin ojos, sin boca, sin piel, quizás apenas con saliva y algún cuerpo humano adherido a ella. Somos quienes saben que quizás el escritor con nombre de Carro, o viceversa, sabría que es posible la historia sin voz, o al menos lo sospechaba. Como sospechamos que quizás la gran mentira de la literatura era solo eso, una gran sospecha. No, el escritor con nombre de Carro lo sabía. Sin saberlo, no habría escrito, por ejemplo. Porque la cuestión es nuestro galimatías adrede. Claro, no hay cuestión, aunque. Jamás escribir aunque. ¿Por qué no hay cuestión? Sin referirnos a la reflexión filosófica sobre la nada que puede camuflarse, camaleonarse tras los significados y significantes, como si se tratase de una expresión proxémica entre dos amantes, de las palabras galimatías y cuestión, sino acercándonos a la interpretación del reto, de la violación presente tras los bastidores de la palabra aunque, que, repetida en otras ocasiones a lo largo del poema y posterior a decir que jamás se debe escribir, constituye una proclama, una revolución frente al establishment poético. Según este ejemplo es, entonces, factible. Ergo, en homenaje a las posibles imposibilidades, podemos empezar con la frase, he aquí el personaje. Después ¿qué? Entonces, así empieza un poco la novela, ¿no? Con esa cuestión de que cómo iniciar una historia y por qué no iniciar una historia sin narrador. Se dice, ¿no?, que no hay una historia que se cuente a sí misma. Entonces, un poco esa era también la intención de usar el narrador en primera persona, de que la historia se va contando sola, ¿no? Y por eso también la importancia de no saber quién es el personaje. Es como todo una pregunta, ¿no? Y un poco este escritor con nombre de Carro es Lamborghini, que tendía a hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué me dices que no puedo decir aunque en un poema? Si tú me dices que no puedo decir aunque en un poema, lo voy a hacer. Entonces un poco era jugar con esa idea. Si tú me dices que no puede haber una novela sin narrador o una historia sin narrador, pues voy a intentar hacerlo. Entonces un poco es el juego, ¿no? La idea. ¿Quieres leernos un poema? Ya. Este libro, en cambio, es... Termínale un poco. No sé, digamos eso. Pero, por ejemplo, o sea, haznos un trazo general de dónde empieza y dónde termina su novela. Ya.
más o menos como hacerlo una especie de resumen, la idea es de que se lo va viendo, el personaje está encerrado en un cuarto, se lo va viendo desde distintas perspectivas. La primera es, como les decía, un plano cenital, en picado, entonces se le ve solo la cabeza. El narrador empieza a adivinar, como que viendo los pelos le ve un par de canas y empieza a suponer esas canas quizás son por tal cosa, tal otra cosa, y se va desarrollando la historia a través de suposiciones propuestas por el narrador, que son nosotros. Entonces el personaje en toda la novela no se mueve, ya digo, se orina, perdón la expresión, se caga encima, nunca hace nada. Entonces toda la novela se trata de las suposiciones que hace el narrador de qué es lo que este personaje va a escribir. Al final, en realidad no se mueve, no hace nada, porque quería un poco plantear esa idea de por qué hacemos las cosas, o sea, por qué uno como humano se sigue levantando, sigue yendo todos los días a su trabajo, sigue haciendo las mismas cosas, la misma rutina, todos los días, mes tras mes. Entonces es como un poco dejarle esa inquietud al lector de que podríamos no hacer nada, pero tenemos miedo a que nada pase. Entonces, ese es un poco la historia. El personaje es el narrador, finalmente, ¿no? Porque el escritor es una especie de excusa, ¿no? Para que el narrador... Exacto. Ciertas cosas, en fin, es lo que supongo. Y el narrador, a su vez, es también el lector. Ajá, por eso nosotros, porque por eso era como la negación del narrador, ¿no? No hay narrador, eres tú que está inventando todo esto. Así cuando leías un texto largo que leí, que me daba la interpretación, me llegaban ciertas reminiscencias de algunas obras extrañas, ¿no? La literatura universal. Me llegan ciertas reminiscencias de otras obras de la literatura universal, ¿no? Que tienen un personaje extraño como de Beckett, me parecía. Así, esperando sí, a Godot. Esperando a Godot. Pero las novelas. Ajá. Las novelas. Bueno, eso sería. Pero me imaginaba esperando a Godot un poco, ¿no? Este personaje que dice que esperando a Godot. ¿Qué hace? Esperando a Godot. La vida y el trabajo. Exacto. Entonces, y me llegaba también, me imaginaba a este personaje de Villamata, Bartley. Preferiría no hacerlo. Es lo único que dice, preferiría no hacerlo, no propuestas, etcétera. Y cuando hablabas de justamente el hombre fractal, ¿no? Finalmente somos todos, un poco pensaba en Cortázar también, ¿no? En todos los fuegos al fuego. Todos los fuegos al fuego, aquí la metáfora es, o la equivalencia es todos los hombres del hombre, finalmente, en tu propuesta. Sin haber leído la novela, un poco las impresiones que me da a medida que ibas leyendo. Claro, sí, yo la verdad las novelas de Beckett no las tengo tanto en cuenta, pero sí, esperando a Godot, sí, obviamente hay un... Pero sí sería bueno que asomes lo que tiene dos ciclos, si no me gusta saber un poco dos ciclos de novelas, ¿no? Uno que es irlandés, y otro que es ya francés, porque se cambió de idioma. Y tal vez la obra mayor es el ciclo francés, ¿no? Ahí tiene, por supuesto, las obras de teatro, pero básicamente una novela que se llama, a ver, espérate, la primera es Malone muere, pues no sé cómo es la segunda, ¿no? El tercero es el innombrable. La primera se me escapa este rato, pero a ver, ya me va a venir, pero la idea es, por ejemplo, de la primera novela, Morani es el otro personaje, es que es un tipo que está ahí, que al final termina cayéndose en un hueco en el bosque y dice, no me importa, podría quedarme en cualquier parte. Así que, bueno, por ejemplo, y hay otra novela en inglés, What, que se llama, que es solamente un personaje que repta en globo, pero toda la novela
Entonces yo creo que sí vale la pena que es una vuelta por ahí. Sí, sí, la verdad que las novelas no las había topado mucho. Pero sí, de verdad que yo también algún rato sí me comentaron esta analogía con Esperando a Godot, que sí tiene algo de eso. Luisa Vilamata. Claro, Bartleby también es algo similar. Por eso, es que claro, ese no decir o ese no hacer genera interrogantes. Y entonces uno se va como a suponer, porque si no me dan información yo supongo. O por último infiero con lo que yo ya sabía o con lo que yo tenía. Pero ese es el juego, ¿no? No te digo esto para que tú inventes, para que tú supongas. Entonces, un poco esa era la intención de que el narrador se identifique un poco con el lector. Claro que habría muchas perspectivas, ¿no? Pero lo lindo es que sugiere preguntas, porque si yo no te digo qué es este personaje o qué hace este personaje, tú vas a empezar a suponer, porque necesitas saber quién es, porque de hecho agarraste el libro porque quieres una historia y quizás no te doy una historia, te digo, tú sabrás lo que interpretas de la historia, entonces tú sabrás cómo construyes la historia. Entonces un poco esa era la situación. Ahora sí, me decías. Bueno, este texto en cambio se hizo hace algún tiempito, pues es un poquito más, no sé si decir grotesco, pero no sé si también inmaduro hasta cierto punto, pero sí se trabajó bastante, hubo una oportunidad de trabajar en la Casa de la Cultura, en los talleres que se hacían, no sé si se siguieran haciendo, se hacía antes de 2 años de taller. Entonces, ahí se trabajaron gran parte de estos poemas. A ver, voy a leer uno que es... Elijamos bien. Bueno, voy a leer uno que se llama Cuerda. Dice: con la cabeza en el suelo y el cielo bajo los pies, las ovejas me cuentan al soñar, germinan en mi pescuezo, manos atadas con neblina, la palabra o canción que nunca escribo, para el instante de ser libre o un deseo. Extraño las canas de mi viejo, porque nunca sucedieron. El corazón es un hilo y el respiro que suelto como escupiendo, jamás se sostiene solo en el antes, sin antes, donde ya sucedió el vacío. Cuando fui pepitas de mercurio o potasio en las venas del animal sin psiqui, imposibilitado para el confinamiento en el útero o en el manicomio, o simplemente muy cansado, un pálpito de leche, 1000 veces arrancado y 1000 veces renacido como inocente. Mamá sabe, parió un hombre triste, pero no se lo dirá a nadie. También sabe que en sus ojos no se me nota. Son una música bellamente indescifrable, un silbido de alguien que apura el paso mientras llora, una lágrima en 2 cabezas, el corazón o una cuerda. Entonces, un poquito, en cambio, esta poesía, eso digo, fue hace un buen tiempo, hasta que se pudo publicar, porque también es complejo publicar. Se dio la oportunidad ahí con una editorial española que es independiente, se llama Oblicuas, y salió después de mucho tiempo. Este texto lo trabajé de hecho antes de pandemia, sería en 2018 más o menos, y salió mucho después, creo que salió en 2022 entonces es como que sí, un texto ya un poco antaño.